Vale, muy buenas tardes familia, bienvenidos y bienvenidas a todos, todas, bienvenidos a aquellos sobre todo que nos están siguiendo desde Latinoamérica. Gracias por vuestro compromiso, gracias por estar aquí un domingo por la tarde, hora de España. Supongo que allá será por la mañana, pero aún así, eso es digno de honrar. Así que la primera felicitación os la doy yo a vosotros por vuestro compromiso, por estar aquí. Así que gracias y enhorabuena por honrarte y por priorizarte y estar aquí. Bien, pues el evento de hoy básicamente trata de cómo saber cuándo soltar. Bien, muchas veces hemos tenido situaciones y seguimos teniendo situaciones donde nos encontramos en momentos en los que no sabemos exactamente cuándo pues soltar una situación a una persona y cómo además. Pues siempre hay condicionamientos externos que nos influyen de manera negativa y hacen que básicamente pues entremos en duda, en confusión y que además cuando tomamos la acción pues nos sintamos mal, nos sintamos en culpa, avergonzados e incluso con miedo. Eso genera un malestar cuando realmente pues cuando tomamos la acción al final debemos estar eh, bien, porque sabemos que hemos actuado con coherencia, ¿no? Cuando dejamos ir aquello que sabemos que nos pesa y que además, pues es una carga, muchas veces no tendemos a ver el lado positivo, ¿no? Como que entramos en culpa y además nos arrepentimos, ¿no? Bien, pues hoy vamos a ver en detalle y en profundidad el por qué pasa esto y, por supuesto, cómo aprender a soltar pues desde un estado sereno, ¿vale? Sin caer en la culpa, en la vergüenza y en el miedo. Y todo esto lo vamos a ver, primero de todo, pues viendo los orígenes de por qué surge esto y luego pasaremos a la parte que más nos interesa, que es la del tarot. ¿De acuerdo? Porque gracias al tarot podemos ver pues muchísima amplia información que eso nos da para comprender el por qué hay esos bloqueos, ¿vale? Así que antes de nada voy a comprobar que hemos... Vale, voy a seguir anunciando, así que vamos a ir empezando. Bien, familia, pues vamos con ello. Bueno, antes de nada, brevemente me presento para los que no me conozcáis. Yo aquí no soy el importante, simplemente pues para la gente que nos está siguiendo desde fuera, brevemente me voy a presentar, si me lo permitís. Yo me llamo Andy, tengo 23 años, soy autor de 3 libros de autoayuda, 2 de ellos relacionados con experiencias personales como la salud mental, el bullying, y el tercer libro es un libro de afirmaciones positivas, que después de todas esas experiencias que están basadas en hechos reales, pues decidí escribir algo como para transmitir positivismo y pues también cambiar un poquito de género. Entonces también pues escribí 2 ebooks, básicamente uno sobre espiritualidad y el otro sobre cómo sanar pues las heridas del bullying, muy relacionado y vinculado al segundo libro. A nivel académico pues estoy titulado como técnico deportivo y como integrador social, ¿vale? Pero nada más que esto, al final uno debe seguir su vocación y debe seguir lo que le llena realmente. Títulos son simplemente papeles que acreditan, pues, oye, tú eres esto y ya, pero somos mucho más que esto. Si me permitís también introducir un poquito de mi historia personal, ¿vale? Yo aquí os he puesto un par de imágenes para que os situéis un poco y pues veáis un poquito mi recorrido. Vale, continuamos. Bien, como decía, si me permitís, voy a introducir un poquito mi historia personal, ¿vale? Para que tengáis un poquito de contexto. Yo aquí os he puesto un par de imágenes para que veáis. Bien, vamos a ir por pasos. Bien, pues yo durante 4 años seguidos fui víctima de bullying en la secundaria, ¿vale? Y eso a mí me dejó unas secuelas negativas. Me dejó muchísimos traumas, muchísimas heridas que no estaban sanadas, ¿de acuerdo? Una vez que yo acabé la secundaria, esa etapa tan horrible que al final, pues años después, pude comprender que había un aprendizaje detrás de todo eso. Fue entonces cuando comencé a autoconocerme mejor, comencé a ver esa versión de mí que
sinceramente, hasta en ese momento nunca la había llegado a ver, ¿no? Entonces, claro, pues yo acabé la secundaria en 2019 y como podéis imaginar y como os he explicado, no había sanado nada. De hecho, ese concepto, el concepto sanar, no lo conocía, no existía en mi vida. Entonces, después de los 4 años, yo me fui a estudiar un ciclo formativo de deportes, que era de un año. Entonces, justo ese mismo año, 2020, pues llegó la pandemia, nos encerraron todos en casa y pues imaginar, o sea, yo ya arrastraba esa mochila llena de cargas, llena de muchas cosas que ni siquiera aún pues había dejado atrás. Y además, pues el estar en casa, eh, encerrado, eso no ayudaba para nada. De hecho, no ayudaba, a nadie le ayudó. O sea, estar encerrado en casa 24 horas, eso nos perjudicó a todos, ¿no? A nivel de salud mental. Entonces, bueno, después de eso llegaron varios intentos de suicidio y a raíz de esto acabé ingresado en un psiquiátrico y en ese psiquiátrico estuve un mes de reposo, ¿vale? Y a través de esa experiencia fue cuando comencé a escribir el primer libro, que es el que os he enseñado antes en la otra diapositiva. Y bien, pues a raíz de ahí empieza lo que viene siendo el despertar, mi despertar, que eso me lleva pues a muchos acontecimientos. Yo pues soy una persona que practica artes marciales y he sido campeón en varias veces. Ahí pues tenéis una foto de cuando practicaba artes marciales, ¿no? Y a raíz de eso también, eso me abrió como la puerta y la amplia oportunidad de conocer pues como otros mundos, ¿no? Si veis en la segunda foto, ahí salgo con Robin Sharma, ¿vale? Porque gracias también a la lectura, ahí encontré como muchísima cura, ¿no? Y fíjate cómo es Dios, que al final pues Dios siempre te encamina a, en base a cómo Él te va conociendo, ¿no? Te va diciendo, bueno, pues esto es lo que ahora mismo te toca, ¿no? Y pues topé con Robin Sharma, sinceramente. A través de sus libros, la verdad es que yo encontré muchísima cura y pues en esta foto en concreto salgo con él, que fue en un San Jordi en Barcelona, que vino a firmar varios de sus libros. Entonces, no aproveché esta oportunidad para que me firmara también pues, los ejemplares que yo tenía de él y hacerme una foto. Entonces, para mí un gran referente, sin duda. Y bien, pues yo aquí os he puesto también como dos capturas de dos podcasts donde me entrevistaron, ¿vale? Básicamente en el primero, que es el de intenté suicidarme varias veces, explico pues mi historia con la salud mental, ¿de acuerdo? Que eso es básicamente lo que define mi esencia, ¿no? Mi persona. Al final, todo está como muy vinculado al tema de la salud mental, ¿vale? Yo previamente, antes de ser tarotista, de dedicarme a este mundo, yo había trabajado con personas con autismo y desde el coaching les ayudaba pues a ganar confianza, a trabajar sus habilidades sociales y pues a trabajar toda esta serie bueno, sí, de habilidades que al final pues para estas personas son muy importantes, ya que yo también formo parte de este diagnóstico. Entonces, creo que al final siempre se puede contribuir de buena manera y eso es lo que hice previamente antes de dedicarme a esto. ¿Vale? Entonces, bueno, en este primer podcast, ahí explico brevemente en una hora, pues, básicamente cómo fue mi historia, ¿no? A raíz de la salud mental. Y pues en el segundo podcast que dice El bullying me llevó al borde del suicidio, explico mi historia relatada con el bullying, ¿de acuerdo? Muy brevemente. Y por último, en la foto donde salgo con el traje naranja, es porque, como os he comentado, yo pues he trabajado como integrador social y he trabajado también con colectivos, como he dicho, como personas con trastorno del espectro autista y con gente mayor. ¿Vale? Esta es mi historia personal brevemente hasta el momento. Hay mucho más, pero como os he dicho, no hay, yo no soy aquí el foco, ¿de acuerdo? Simplemente pues una pequeña introducción para aquellos que nos están siguiendo. Vale, familia. Eh, Contexto. Vamos a poner un poquito de contexto por aquí, ¿vale? Muy importante, porque todos hemos vivido situaciones donde no sabemos si insistir o soltar, ¿vale? Ya sea en las relaciones, ya sea en el trabajo, ya sea en las amistades o incluso en las decisiones personales. O sea, al final siempre nos hemos encontrado en una situación en la que no sabemos si quedarnos ahí o si soltar, ¿de acuerdo? Entonces,
Importante, importante siempre pues tener en cuenta que cuando te encuentras en una situación así, es lo primero de todo, ¿vale? Ser consciente de que, vale, reconozco dentro de mí que esto me está perjudicando y me está quitando pues mucha paz, ¿no? Entonces, pequeño contexto, ¿vale? Vamos a mirar en profundidad todo esto. Uy, perfecto. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿estoy huyendo o me estoy respetando cuando me encuentro en una situación así? No os podéis culpar, ¿vale? Porque al final, pues esto nos ha pasado a todos, es humano, ¿vale? Nadie nos enseña, en el sentido de que nadie, pues, nos muestra desde pequeños cómo actuar ante situaciones así, ¿vale? Pero es importante tomar conciencia, ¿de acuerdo? Así que vamos a mirarlo con mucho detalle todo esto. Bien, entonces, ¿por qué nos cuesta soltar? Básicamente porque hay varios factores, ¿de acuerdo? El primero, el apego emocional. El segundo, el miedo a la soledad, el miedo a creer que vamos a estar solos siempre. Y el último, el tercero, básicamente una esperanza al cambio, que normalmente esa esperanza es como muy errónea, ¿sí? Viene de una ilusión, porque, por ejemplo, muy vinculado a las relaciones de pareja, esto pasa muy a menudo. O sea, creemos que esa persona va a cambiar, pero en el fondo sabemos que no, pero nos aferramos y sostenemos algo que en el fondo sabemos que no podemos sostener, pero por miedo a la soledad. O sea, todo eso está como muy vinculado, ¿vale? O sea, el apego básicamente surge de eso, del miedo a pensar que vas a estar sola toda tu vida y que pues de una manera u otra, ¿vale? Pues hay factores que te están como apegando a esa persona, ¿no? Creyéndote de que si tú te la dejas, pues como que no vas a ser capaz de poder sostenerte por ti solo o sola. Entonces esto es muy importante de tomar conciencia y sobre todo de reconocerlo, sí, es importante, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí os he puesto una frase clave de uno de mis referentes, el señor doctor David Hawkins, que es el autor de uno de los libros que a mí, sinceramente, me cambió la vida, ¿vale? El dejar ir, que dice así la frase, dice, no decidimos desde la verdad, decidimos desde el nivel de conciencia en el que estamos. Repito, no decidimos desde la verdad, decidimos desde el nivel de conciencia en el que estamos. Y es así, familia. O sea, muchas veces creemos que estamos actuando con coherencia, que estamos actuando pues con verdad, pero muchas veces no es así. O sea, nos movemos por el mundo y tomamos acciones desde la herida, no alineados a lo que realmente sentimos y queremos ser. Entonces, esto es muy importante, familia. Hay que tomar conciencia de esto, porque cuando tú tomas acción desde la herida, entonces todo, absolutamente todo, está condicionado de manera negativa. Y aquí, pues brevemente, os he puesto para que tengáis un poquito de conocimiento acerca de esto, ¿vale? Hay un mapa que se llama el mapa de los niveles de la conciencia, ¿vale? Que no os lo he puesto aquí porque es como muy extenso y quizás eso llevaría para otra masterclass, ¿vale? Pero así muy resumidamente, porque a mí lo que me interesa es que vosotros y vosotras tengáis claro todos los conceptos, ¿de acuerdo? Y lo he intentado resumir lo más breve posible para que lo podáis entender, ¿vale? Pero bueno, este mapa nos dice básicamente que hay una escala, ¿vale? Que es del 0 al 1000. Y pues hay que son niveles de conciencia baja y hay niveles que son de conciencia alta, ¿vale? Entonces, cuando calibramos en conciencia baja, para que me entendáis, ¿vale? Pues se presentan como estos sentimientos, estas emociones, la culpa, el miedo, el apego, la dependencia. Y claro, cuando tú calibras por aquí, pues como he comentado, todas tus acciones están condicionadas de manera negativa. Están condicionadas. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Básicamente tomando conciencia, reconociendo que estás mal contigo mismo y que no quieres seguir, pues, calibrando en este tipo de emociones, ¿vale? Igual que hay otros tipos de emociones que son más de conciencia alta, ¿vale? Que son el amor, la paz, la aceptación, la confianza, que el objetivo, yo diría que antes de partir de este mundo, es intentar llegar a calibrar en esto, intentar ser humilde, honesto y decir, vale,
sé que hasta ahora no lo he pasado bien conmigo, pero sé que estoy destinado a algo mucho más grande. Entonces, el objetivo diario es intentar, aunque sea con pequeños pasos, ¿no? Porque no siempre puedes eh, llegar a todo, ¿no? Y está perfectamente bien. Pero sí que el objetivo que todos tenemos, y de hecho el trabajo diario que debemos hacer es intentar calibrar en esto, familia, aunque sea con pequeñas acciones, con pequeños pasos, cuenta, porque todo queda registrado en el universo. Así que está perfectamente bien, familia, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia clave, ¿vale? Es esta, soltar desde el ego duele, ¿de acuerdo? Porque tú cuando sueltas algo, una persona, una situación, o sí, básicamente, cuando lo haces desde el ego, no lo sueltas al 100%, porque sigue habiendo un apego detrás de todo esto. Y duele. Cuando duele, entonces es la señal clara de que estás soltando desde el ego. Pero cuando soltamos desde el espíritu, ¿vale? Que el espíritu es aquella parte de nosotros que no interfiere en ningún tipo de negatividad, ¿vale? Entonces tú cuando sueltas desde el espíritu, liberas, porque sabes que estás tomando acción de manera alineada y desde un campo de energía como es el amor. Entonces, sabes perfectamente que tú estás soltando de manera sana en el momento en que sientes que estás haciéndolo desde el espíritu, ¿vale? Entonces, un curso de milagros nos enseña que básicamente el amor no ataca. El amor nunca atacará, familia. El amor es todo lo opuesto al miedo. El amor es bonito, hay que sentirlo, hay que vivirlo. De hecho, el amor es eso. El amor nunca entenderá de control, nunca entenderá de miedo y nunca entenderá de culpabilidad, ni de rencor, ni de celos, ni de nada de esto, familia. Entonces, un curso de milagros nos viene a recordar esto, básicamente, muy resumidamente, que el amor no ataca, pero el miedo proyecta, porque muchas veces es verdad que cuando estamos una emoción que pueda ser dominante como el miedo, ¿no? De manera negativa, pues muchas veces tendemos como a proyectar, tendemos como a ver más allá de lo que no hay, porque es simplemente una ilusión, o sea, el miedo es eso, básicamente te va a retroalimentar de cosas que no existen. Entonces, eh, importante estos dos conceptos, ¿vale? Que yo los he intentado resumir de manera muy, pero que muy, muy, muy breve, ¿vale? Porque Curso de Milagros es un libro bastante extenso con muchos conceptos, pero muy resumidamente quedaros con esto. Entonces, aquí hay una cosa que se llama proyección psicológica, ¿vale? Que básicamente una proyección de defensa inconsciente mediante el cual una persona atribuye a otros sus propios pensamientos, deseos, inseguridades, sentimientos inaceptables, ¿vale? Básicamente lo que nos viene a decir esta definición es que no vemos al otro como es, vemos nuestras heridas reflejadas. Esto pasa mucho pues cuando no estamos bien con nosotros mismos, cuando tendemos a ver el mundo para que me entendáis, o sea, con ojos eh, de que la culpa siempre está en los de afuera y no dentro de nosotros, ¿no? O sea, a nosotros nunca nos pasa nada, o sea, el problema siempre está afuera. Pues esto pasa muy a menudo. Mira, esto es una proyección psicológica, básicamente, ¿vale? Que inconscientemente, pues tú le estás atribuyendo eso. O sea, estás básicamente echando toda tu mierda, hablando claro, al otro, ¿vale? Entonces ahí no estamos viendo a la persona como es en esencia, ¿sí? O sea, estamos, pues básicamente reflejando nuestras heridas en él o en ella. Y aquí entramos en las heridas. O sea, la primera herida es de abandono, ¿vale? Esa es la primera señal. O sea, al final, cuando se presenta esta primera señal, mmm, nos hace insistir cuando debemos soltar. O sea, literalmente, que cuando se presenta una señal como la herida de abandono, ¿vale? O sea, es claramente el primer indicador de que debes insistir, de que debes soltar. O sea, al final, cuando se presenta esto, ahí está el primer indicador de que tienes que hacer este dejar ir, ¿de acuerdo? Tienes que liberar, soltar. Pasamos a la segunda señal. Nos hace perseguir validación, la herida del rechazo, ¿vale? O sea, al final hay que comprender que cuando
tenemos y cargamos con una herida como es esta, se presenta una segunda señal, ¿no? Y es básicamente eso. O sea, tú cuando haces nada más que perseguir validación de los demás, es que entonces ahí hay una herida. Y esta herida es la del rechazo, ¿vale? Entonces, esta señal es clara. O sea, cuando tú comienzas a perseguir validación, señal clara de que hay que parar, ¿de acuerdo? Hay que parar. Esta herida tiene que tratarse. Y se trata con mucha conciencia, no retroalimentándola. Estamos en la tercera herida, la herida de traición, ¿vale? Que la señal que aquí nos manda Dios, el universo, es que nos hace querer tenerlo todo controlado y asegurado. Ahí Dios está diciendo, che, cálmate, ¿vale? Porque te lo estoy poniendo en bandeja, es cuestión de que tú lo mires y que a partir de aquí empecemos de cero, ¿vale? Porque quererlo todo controlado y asegurado, quererlo todo atado y bien atado, al final no hará nada más que absorber tu energía, ¿vale? Y te va a llenar de toda negatividad. O sea, eso al final no hará nada más que alejarte de tu ser, de tu alma, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esta es una señal clara de que aquí hay que hacer un dejar ir. En las tres señales, ¿vale? De estas tres heridas, pues, claro, un momento para empezar a tratarse o de pedir ayuda incluso. Entramos al ego y el apego, ¿vale? El ego no necesita certeza. El amor permite la libertad, ¿vale? Bueno, esto es muy importante de comprender porque cuando tú comprendes que el ego básicamente actúa de una manera en la que te perjudica, ¿vale? Y que no hace nada más que eh, pues retroalimentar todos esos deseos, todas esas ilusiones, todos esos apegos, todos esos miedos que tú tienes, ¿vale? Que al final sabemos que el ego predomina en el momento en que sentimos malestar con nosotros mismos, ¿vale? Porque el amor, al final, sabes que tú cuando estás en sintonía con la energía del amor, ¿vale? Aunque no estés calibrando al 100% en eso, pero simplemente pues ya tienes la intención, ¿no? De, de estar en un campo de energía como es el amor, ¿vale? Sabes que al final eso no puede generarte malestar. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y con el apego igual, básicamente. O sea, al final está muy vinculado esto, porque el apego viene del ego. Viene del ego. O sea, el apego no tiene nada que ver con el amor, familia. ¿Vale? Entonces entramos en las señales de que debes soltar. O sea, básicamente son las siguientes. Tú cuando estás en una situación o con una persona en la que pierdes tu paz, ahí debes soltar. Si estás en una situación en la que te traicionas a ti mismo y que no estás actuando en base a tus valores y en base a tu persona y en base a lo que tú eres por esencia, ahí debes soltar. Y si vives con ansiedad constante, ahí debes soltar. O sea, es tan claro como esto, familia. Es tan claro como esto. Lo que pasa es que nos complicamos tanto, ¿vale? Porque tenemos miedo, calibramos en eso, mayoritariamente en nuestro día a día, que al final se nos pasan por alto todas estas señales que son básicas, ¿sabes? Y yo creo que todo propósito que tiene todo ser humano es estar bien consigo mismo, ¿vale? Entonces estas señales son muy básicas, simples, pero muy importantes de tenerlas en cuenta. Y señales de que pueden indicar que te puedes quedar, ¿vale? Pero esto cogerlo con muchas pinzas porque al final eh, siempre puede haber como segundas intenciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás con una persona que es un narcisista o un manipulador, siempre puede como intentar como rectificar porque sabe que en el fondo está perdiendo el control por encima de ti, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en casos como estos, ¿vale? Pues hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque siempre os podrán presentar perfectamente como estas señales, pero como intentando aparentar para que al final la presa no se vaya, ¿vale? Y que puedas seguir teniéndolo pues atrapado, ¿no? Y bajo su control. Pero sí que si vuestra intuición os dice que esa persona pues es de bien, ¿vale? Entonces, estas señales es muy importante tenerlas en cuenta, porque entonces como que no hace falta dejar ir cuando pues realmente esa persona se está mostrando de bien y puede ser de aporte, ¿vale? Y de suma en todas las áreas de tu vida, incluso.
¿vale? Entonces, estas señales son las siguientes. Básicamente hay respeto, número 1. Número 2, hay coherencia con lo que hace y con lo que dice. Y 3, o sea, hay crecimiento mutuo. Al final esa persona te está inspirando a ti. Y tú estás inspirando a esa persona a que crezca, a que crezcáis juntos, ¿vale? Y aquí entramos en el apego contra la intuición. El apego grita, familia. El apego siempre será esa parte de... Siempre es esa parte de nosotros, ¿vale? Que al final sabe que está perdiendo el control, que está en lucha constante, en sacrificio, y que siente y que cree que debe ser sí o sí para ti eso y que lo debes tener resuelto, ¿no? Ahí surge el apego, surge de un miedo, básicamente, de un miedo a perder aquello que consideramos que debe ser nuestro sí o sí, ¿vale? Pero en cambio, tu intuición susurra. ¿Qué quiere decir con eso? Tu intuición es esa parte de ti que está conectada, ¿vale? Básicamente al corazón, que está conectada a lo que es el amor, ¿vale? El amor. Entonces, cuando tu intuición te dice, esto es lo que hay, ¿vale? Y que al final, pues, si estás entre una cosa y la otra y no sabes exactamente, pues, por dónde tirar, cuando aparece tu intuición, básicamente ahí te dice que, eh, pues, oye, tienes que hacer esto o lo otro, ¿sabes? Pero no es tan como el apego, porque el apego es sí o sí tienes que hacer esto, ¿sabes? Y de malas maneras, con mucho malestar, con mucho grito, ¿vale? Porque surge del miedo, de nuevo. Pero cuando aparece la intuición, es que entonces, con más calma, comienzas a comprender quizás la situación y no te lo tomas tan mal y tan brusco como es el apego, ¿vale? Entonces son dos cosas muy distintas. Muchas veces a mí me preguntan, oye, pero el apego no es intuición, ¿no? Al final cuando se te aparece un pensamiento y dices que esto es para ti y tal, yo digo, bueno, a ver, piensa y dime qué sientes cuando, cuando se te presenta eso, ¿no? Y desde dónde estás tú tomando esa elección. Entonces, claro, ahí pues hay una gran diferencia, porque si tú sabes que tú estás tomando eso pues por miedo a perder, entonces es apego, ¿vale? Pero cuando es intuición, entonces lo has premeditado, eh, hay más sabiduría, hay más conciencia y no hay miedo como es en el apego. Tu cuerpo no miente. Básicamente esto es un hecho, ¿vale? La ansiedad es igual al apego. Estamos en el mismo campo, ¿vale? Estamos hablando de lo mismo. O sea, la ansiedad surge pues del apego, del miedo a perder, lo que íbamos diciendo hasta ahora, ¿vale? Y la calma, cuando tomamos acciones desde la calma, entonces nos estamos alineando, ¿vale? Y tu cuerpo al final no miente porque sentirá malestar cuando esté en ansiedad, cuando esté en fuerza, cuando esté en apego, ¿de acuerdo? Y básicamente, cuando tú sabes que estás tomando acciones en base a tu persona, en base a ser coherente contigo, hay una alineación ahí. Entonces, tu cuerpo no tiende a sentir malestar cuando estás en calma contigo, cuando estás bien. Entramos en el miedo a soltar. Básicamente confundimos soltar con perder. Creemos que cuando soltamos algo o a alguien, creemos que vamos a perderlo por completo. Pero no es así, familia. No es así. O sea, cuando soltamos algo es porque sabemos que eso ya ha cumplido en nuestra vida. Sabemos que el propósito de ese algo o alguien ya ha cumplido. Entonces, no tienes por qué cargar con algo que sabes que ya ha cumplido, ha venido a enseñarte una lección valiosa en tu vida. O sea, al final eso no es perder, eso es ser coherente y decir, vale, gracias por todo lo que fuiste, gracias por enseñarme lo que tenía que enseñar, lo que tenía que aprender y, y te deseo lo mejor y adiós y muy buenas, ¿vale? Pero confundimos soltar con perder, ¿vale? Y no es así. No. O sea, no estamos perdiendo nada cuando soltamos algo o a alguien. Y al final soltar es ganar espacio, ¿vale? O sea, el espacio es importante, familia, es importante porque al final piensa que el 75% de tu éxito proviene del espacio, ¿vale? Parece algo tan simple, pero es así, ¿sí? Básicamente, eh, soltar es ganar espacio, ¿vale? Para algo más alineado, porque al final estás abriendo la puerta a que se presenten nuevas oportunidades, nuevas situaciones en tu vida, ¿vale? Mucho más alineadas a tu verdad, a tu persona. Y también abres puerta a algo mucho más sano. Si hablamos de personas, pues quizás abres puerta a
a una relación sana, consciente, ¿de acuerdo? Eso es bonito también decirlo y verlo así. Y no solo eso, sino también pues quizás abres puerta a que entre dinero a tu vida de manera rápida, ¿vale? O sea, al final, soltar es ganar espacio, familia. ¿De acuerdo? Es ganar espacio con nosotros mismos y con lo que la vida tenga para darte a ti. Entonces entramos en la parte del tarot, ¿de acuerdo? Yo lo he puesto tarot como espejo, porque básicamente el tarot no predice, o sea, al final revela tu energía actual, ¿vale? O sea, el tarot es una herramienta que nos brinda guía, que nos brinda respuestas para salir de dudas, ¿vale? Entonces, a partir de estas respuestas, pues podemos obtener mucha información, ¿vale? Entramos, pues, básicamente en la carta número 1, ¿vale? Cuando solemos tirar, cuando nos suele llegar un cliente o una clienta, ¿vale? Y básicamente, pues, percibes que esa persona, pues, ya, por su energía está mal, pero aún así procede a consultarte sobre una situación en concreto, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, una relación y tal. Cuando sale la carta del diablo, o sea, al final esta carta simboliza ataduras, tentaciones, materialismo y adicciones, tanto físicas como emocionales. Ahí te puedes hacer una idea de que esa carta ya te está diciendo mucho de esa persona, ¿no? Es decir, vale, cuando te sale, puedes comprender que la persona pues está pasando por un apego, ¿vale? O sea, al final esta carta nos viene a decir esto, viene a decir que la persona pues está pasando por una situación algo costosa, ¿vale? Y pues entramos quizás en temas de dinero, relaciones, familia también, porque siempre puede haber un apego hacia un ser querido, ¿vale? Y esta carta es el claro ejemplo de que nos está indicando que está pasando por un apego normalmente, ¿vale? Paréntesis, esta carta no tiene nada que ver con el satanismo, o sea, al final yo siempre digo que el tarot sería precioso sin esta carta, sinceramente, porque considero que es una herramienta de tanto luz, tanto amor, pero en este contexto no se aplica nada de esto, O sea, también hay como mucha confusión acerca de esto y no tiene nada que ver, una cosa con la otra. Pero bueno, esto quizás es una opinión mía de que el tarot sería más bonito sin la carta sin esta carta en concreto, la verdad. Pero bueno, también, pues como he dicho, o sea, el tarot simboliza más esto, ¿no? Estas ataduras, tentaciones, apegos, ¿vale? Adicciones y tal. Pero nada más que eso, no hay ninguna ideología detrás en ese sentido. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. Entramos en la carta 2. La carta 2, familia. El qué temo a perder. Cuando nos sale esta carta en una sesión, ¿vale? No de espadas, al final, pues simboliza eso, simboliza el miedo, la angustia y las preocupaciones que nos mantienen, básicamente, despiertos por la noche, que no nos permiten descansar bien, ¿vale? Que nos atan. Al final, pues es una carta muy relacionada a esto, ¿no? Y refleja, pues, tu ansiedad, refleja a menudo, pues, el temor a que ocurra lo peor. Es decir, esta es la segunda carta de que si sale en una sesión es que entonces esa persona lo está pasando mal y que necesita de tu ayuda. Entonces aquí nos está brindando mucha información ya, porque cuando sale esta carta comprendemos que esa persona no lo está pasando bien. Y ahí también, pues nosotros como tarotistas debemos intervenir, ¿de acuerdo? Siempre pues debemos hacer este proceso de sanación, de acompañar desde la luz y desde el amor. Y la carta número 3, ¿qué ocurre si suelto? Cuando vienen a consulta y dicen, oye, no sé si hacer esto o lo otro, ¿qué hago? Bueno, pues básicamente el 8 de copas representa pues el abandono consciente, ¿no? De algo que ya nos satisface emocionalmente para buscar una mayor plenitud. Es decir, cuando sale esta carta básicamente nos viene a decir que esa persona como que ha perdido el rumbo, ¿no? Consigo mismo y que al final pues como que está en un punto en el que que se ha dejado de lado, ¿sabes? Se ha dejado de lado. Entonces, esto ya nos brinda muchísima información, familia, porque cuando sale esta carta es entonces cuando debemos decir y ser claros y honestos de que sí o sí hay que soltar eso que tú estás sosteniendo ahora y que sabes que no puedes sostener, ¿de acuerdo? Y como tarotistas, también hay que decirlo, o sea, al final creo que hay que ser honesto porque al final estamos cargando con mucha responsabilidad, también con mucha energía, y nuestro
deber es decirles y hacerles ver que pueden ser mucho más de aquello que le están pasando, ¿no? Entonces, no os cortéis, ¿vale? Porque al final, pues os están pagando pues para eso, para salir de dudas, ¿de acuerdo? Para salir de dudas, para obtener respuestas y no pues para escuchar lo que ellos quieren decir, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, esta carta es lo que marca también definitivamente que esa persona está pasando pues por una situación algo complicada, ¿vale? Ya sea pues por un apego hacia un familiar, una pareja o el dinero incluso, ¿de acuerdo? Muy importante. Tener en cuenta que si salen una de estas cartas es que entonces ahí hay que intervenir sí o sí, ¿de acuerdo? Y es claramente el indicador de que hay que soltar, de que hay que ver a esa persona y decirle de que tienes que soltar, ¿vale? Tienes que soltar. Vendrán cosas muy buenas, pero hay que tomar acción. Entonces entramos en la integración psicológica, ¿vale? Básicamente, el tarot, sí, el tarot predice, ¿vale? Perdón, quería decir, el tarot nos guía, ¿vale? El tarot nos ofrece claridad, nos saca de dudas, pero no quita de que hay que tomar responsabilidad emocional, ¿vale? Y dejar la culpa al exterior, es decir, al final tú no puedes ir cargando tus malestares y echarle la culpa a todo aquel que pase por delante de ti, ¿vale? Es decir, pues la vida da muchas vueltas y pues las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Eso significa que no todo pues está relacionado con lo que el tarot te pueda decir en el sentido de, vale, esto me ha dicho el tarot, ¿por qué no se está cumpliendo, no? Porque básicamente, pues a lo mejor el universo tiene otros planes para ti, ¿sí? Es decir, a lo mejor lo que te ha mostrado a ti en sesión es simplemente una guía básica para que tú tomes conciencia y tomes acción, ¿vale? Porque es lo que hemos dicho, o sea, al final hay que tomar responsabilidad, pero no puedes culpar de lo que, si una cosa, pues digamos, como no sucede, eh, sea culpa del tarot, ¿de acuerdo? O sea, eso, ante todo, tomemos responsabilidad y seamos coherentes. Entramos en el dar y soltar. O sea, cuanto más damos desde el amor, más libres nos sentimos. ¿De acuerdo? Hay que cambiar esa creencia errónea de que cuanto más doy, más quiero recibir. No. O sea, cambiemos esto. ¿De acuerdo? Cuanto más das, más ganas tienes de dar. Y cuanto más das, más ganas. ¿De acuerdo? Esto como que hay que refrescarlo. Hay que refrescarlo. Es muy importante porque en el momento en que tú comprendes que dar es y debe ser de manera incondicional, entonces más libre puedes sentirte de soltar, ¿no? Y de no sentir tanta culpabilidad y tanta atadura, ¿no? Aquello que tú, pues en ese momento te cuesta de soltar, ¿no? Entonces es como muy recíproco, es como una cosa recogida de la otra, ¿no? Va agarrada de la otra. Y, y eso mismo, cuanto más damos desde el amor, más libres nos sentimos, más libres nos deberíamos sentir, ¿vale? Y si no lo sientes, y si no te sientes más libre, es porque entonces no estás dando desde el amor, estás dando desde el ego. Entramos en la culpa. Básicamente la culpa pertenece al ego, ¿de acuerdo? Porque la culpa no va a venir nada más y nada menos que a decirte todo, todo lo malo que no has podido hacer o que al final, pues cuando has hecho, no lo has hecho pues de la manera correcta. ¿No? Entonces la culpa como que tiende a presentarse de esa manera, de decirte, eh, ay, si hubiera hecho esto, pues de otra manera, o si hubiera no sé, o si hubiera ido ahí o si hubiera hecho aquello o lo otro, ¿vale? Al final, pues la culpa no hace nada más que tú cargues con negatividad, ¿vale? Y el amor libera. El amor libera. Cuando reemplazamos la culpa por el amor, entonces comprendemos que lo estábamos haciendo lo mejor que podíamos en base a nuestro nivel de confianza. Decidir desde el amor. Aquí os invito a que os hagáis esta pregunta. O sea, al final, ¿esto me expande o me contrae? ¿Vale? O sea, tú cuando decides desde el amor, en base a cuando te hagas esta pregunta, ¿vale? La respuesta que tú obtengas te va a dar claridad en cuanto a si tú estás dando de manera amorosa o no, ¿vale? Si tú das y eso te contrae, te hace sentir mal, es que entonces no estás dando del amor. No estás dando del amor y ahí hay un trabajo interno que hacer, ¿vale? Pero en cambio, cuando tú das y eso te hace sentir bien, te expande, ¿vale? Te hace sentir realizado, entonces ahí ya estás dando desde el amor,
¿vale? Entonces, esta pregunta es muy clave. Tomarle captura, hacerle foto o apuntar vuestro cuaderno, ¿vale? Pero esta pregunta saca de dudas. Y aquí os pongo unas preguntas clave para que os hagáis en vuestro cuaderno y que os lo respondáis pues cuando os sentáis con vosotras mismas, ¿vale? Pero estas preguntas también nos brindan como mucha claridad. La primera dice, ¿estoy en paz aquí y ahora? ¿Estoy siendo yo mismo? La segunda dice así. Y la tercera dice, ¿hay coherencia? Y yo añadiría, ¿hay coherencia entre lo que digo que soy y lo que hago? Tomarle captura, hacerle foto, apuntarlo, que van muy bien estas preguntas como para indagar y obtener claridad en base en el punto en el que estemos. Entramos en el cambio de identidad. O sea, tú no eres quien eras hace un año. Así que permítete evolucionar, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que tú a ti te ha pasado no tiene por qué definir tu realidad en el aquí ni en el ahora y mucho menos tu futuro. O sea, estás en un punto clave ahora mismo en el que si te permites evolucionar es posible que todo acabe llegando a su debido momento, ¿vale? Pero hay que abrirse y para eso pues hay que soltar lo viejo, hay que soltar todo aquello que ahora mismo no podemos sostener, ¿vale? Y que ya ha cumplido su propósito en nuestra vida. Así que familia, estamos llegando ya al final, ¿vale? Estamos llegando al final y antes de nada, pues vamos a hacer un pequeño estiramiento, ¿de acuerdo? Vamos a estirar un poco porque al final estamos aquí sentados y el cuerpo agradece mucho cuando hay movimiento, ¿de acuerdo? Estamos entrando en la parte final, así que con todo lo que tú has aprendido aquí, tienes ahora mismo dos opciones que yo he creado para poder implementar todo esto. Entonces, ¿quieres saber cuáles son? Hacer la mano porque creo que esto puede ser muchísimo de utilidad y de ayuda para que podáis integrar todos estos conceptos que hoy aquí hemos compartido en pequeño comité, ¿vale? Y para los que nos estáis siguiendo desde fuera, pues también igualmente se aplica igual. Yo, familia, he creado dos métodos que se llama el lobo solitario y el lobo nómada, ¿vale? Voy a entrar a explicaros qué es cada cosa. Pero básicamente escoger el camino del lobo solitario significa que asumes llevar todo esto a cabo solo o sola y por lo tanto aplicas todo lo aprendido por tu cuenta, tienes libertad, pero sin guía ni acompañamiento, riesgo. Te puedes sentir estancado, abrumado o inseguro y repetir patrones en el proceso sin parar. Y también, pues, posible frustración. O sea, a ver, cuando tú comienzas a integrar todo esto de una manera sola y sin acompañamiento, pues al final enfrentas emociones profundas y sin apoyo, ¿vale? Entonces, esto es como muy importante tener en cuenta porque siempre, en general, en nuestra vida, cuando tendemos a hacer algo sin apoyo y sin ayuda, vale, tú por mucho que tú sepas esa teoría, siempre es importante tener a un referente o a una referente a tu lado que te vaya diciendo esto y esto y esto, ¿sabes? Esto es lo que hay y pues a partir de aquí siempre uno puede aprender del otro y siempre pues uno puede entrar en detalle y en profundidad acerca de lo que le está pasando a esa persona, ¿vale? Es para mí importante, o sea, yo siempre diría que es importante pedir ayuda, es importante siempre tener a un referente a tu lado, ¿de acuerdo? Y escoger el camino del lobo nómada significa que decides trabajar conmigo, ¿vale? Yo te ofrezco una sesión de tarot de 1 hora por videollamada. Te incluyo lecturas con el oráculo, más un mensaje canalizado, entregas profundas al Espíritu Santo basadas en un curso de milagros, que al final las entregas, ¿vale? Son como oraciones muy poderosas que están demostradas de que con el tiempo hay como lo que se viene diciendo en un curso de milagros, que al final pues no dejan de ser como milagros, ¿vale? Es decir, tú vas notando la mejora en ti, dentro de ti, y eso ayuda a que tú puedas tomar pues, acción de manera alineada y coherente, ¿vale? O sea, es muy importante estas entregas, yo siempre las trabajo con mis clientes y la verdad es que muchos de ellos están, la mar de bien, muy satisfechos porque cuando tú haces esa apertura y comienzas a entregar todo eso a, llámale Dios, Espíritu Santo, Universo, ¿vale? Porque aquí quitamos la religión por medio, ¿vale? Al final vas notando cómo tú vas liberándote, cómo tú vas soltando esas cargas, ¿vale? Y pues aquello que te pasa va pesando menos, hasta el punto de que llega que dices, ya no me duele, ¿no?
Entonces, hacemos estas entregas que son muy, pero que muy, muy importantes y muy buenas. Entonces, yo también te ofrezco un acompañamiento diario por WhatsApp para dudas, preguntas y apoyo emocional, ¿vale? Y, por supuesto, también incluye que puedas entrar en la comunidad del Espejo Arcano en WhatsApp. Y también te ofrezco un acceso a un PDF personalizado para ti, con el resumen de la sesión y con todos los pasos que debes dar para integrar los mensajes, ¿vale, familia? Entonces, diréis, pero Andy, ¿esto tiene un precio? Y yo diré, por supuesto que tiene un precio, porque al final el precio que vosotros podáis... Familia, o sea, mucha gente me dice, pero Andy, ¿cómo puedes tú poner precio a algo tan caritativo, ¿no? Como esto? Y digo, bueno, pues que hay energía detrás, hay mucha responsabilidad y hay pues mucho trabajo interno, ¿vale? Pero aparte de eso, familia, o sea, ¿tu paz qué vale? O sea, no vale absolutamente, va por delante de todo, familia. O sea, al final tienes que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Tienes que tener en cuenta que vosotros vais por delante y que absolutamente nada ni nadie puede interferir en eso, ¿de acuerdo? Es un compromiso que tú te haces contigo mismo. Yo he invertido más de 1.000 euros en cursos, eventos, tarots, oráculos y libros para poder acompañarte con seguridad y efectividad. ¿De acuerdo? Y toda esa experiencia yo ahora mismo la pongo a tu disposición para que no tengas que pasar por lo mismo que yo pasé, familia, ¿vale? Porque como he dicho, es importante tener a un referente a tu lado. Es importante tener a alguien que te está acompañando y que te diga, oye, pues hay esto en profundidad y te está pasando esto y que al final debes dar estos pasos o ir por allá. O sea, al final es importante tener siempre a alguien que ya haya estado en la misma situación que tu familia, ¿vale? Por eso os digo que es importante que toméis conciencia de que al final, cuando uno invierte consigo mismo, no es un gasto. O sea, al final, eso no, nunca puede ser un gasto invertir en ti y mirar por tu bienestar, familia, ¿vale? Entonces, familia, básicamente, una sesión de tarot en Estados Unidos, en los países nórdicos, fuera de donde me estás viendo tú ahora mismo, te cuesta esto, familia, 500 euros. O sea, literalmente es una locura, ¿de acuerdo? O sea, porque 500 euros dices, pero vamos a ver qué es esto, ¿no? Pero este es el precio real de una sesión de tarot en Estados Unidos o en cualquier país fuera de Latinoamérica o fuera de tu zona, ¿de acuerdo? O sea, literalmente cuesta esto. Podéis buscarlo, ¿vale? Pero son básicamente 500 euros lo que os cuesta una sesión, ¿de acuerdo? Una sesión, fijaros, o sea, ni el mínimo de lo que yo te incluyo con todo, ¿vale? Pero os voy a decir algo, a mí no me parece justo dejaros este precio porque me parece, pues sí, un precio bastante costoso, ¿vale? Elevado. Y sinceramente, por el simple hecho de estar hoy aquí y ahora, no me parece justo que tú, pues, accedas a trabajar conmigo por este precio. Así que familia, nada más y nada menos que 80 euros es lo que yo te ofrezco, familia. Es un precio regalado a comparación de lo que vale una sesión real. Por 80 euros te incluyo todo lo que te he mencionado antes. ¿De acuerdo? Pero es solo hoy por estar aquí y haber participado en este evento. O sea, al final las plazas son limitadas y esta oferta solo está disponible durante las próximas 24 horas. Es decir, si haces la inversión ahora, no estarás solo en este camino, como te he comentado, ¿vale? El acompañamiento es diario por WhatsApp para que no solo avances en lo que hemos hecho de sesión, sino también en tu día a día, con mi apoyo constante, ¿de acuerdo? Para las personas que sois de Latinoamérica, aquí tenéis el QR para que podáis acceder, podéis reservar ya. Y para las personas que sois de España, escribirme y pues a través de Bizum perfectamente acepto la transferencia por ahí, ¿de acuerdo? Y podemos reservar y sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora pues yo, para mí algo más importante que todo esto es que tú estés seguro, ¿vale? O sea, tu seguridad para mí es importante, familia, ¿vale? Así que si por algún motivo tú no obtienes resultados, yo te ofrezco seguir trabajando conmigo sin coste adicional. O sea, te ofreceré las sesiones de tarot que sean necesarias, ¿vale? Hasta que tú sanes lo que necesites sanar, ¿de acuerdo? Y esto no es un gasto, es lo que decía antes, familia. O sea, no miréis esto como un gasto, miradlo como una inversión en vosotros mismos, ¿de acuerdo? Porque vosotros sois lo que debe ir siempre por delante, familia. Comenzar a priorizaros, ¿vale?
y sin excusas ninguna. Yo me comprometo al 100%, familia, a que consigas esos resultados y pongo mi palabra en ello, ¿vale? Que al final a mí me importa que tú estés bien, y me importa que tú puedas crecer, progresar y expandirte. Así que familia, comprométete contigo hoy y elige tu paz antes que el apego. Ese es el trabajo diario que todos tenemos. Muchísimas gracias de corazón por vuestra atención y por asistir a este evento. Ahora abrimos paso a dudas, preguntas. Hola. Uy, un momento. Segundo.